Yo jugaba al fútbol muy bien. Realmente es la única cosa que he hecho muy bien. Henry Ford, cuando vino a establecer su planta en Almusafes, la planta de Ford, que fue una de las inversiones más importantes que ha tenido España. Henry Ford le explicó todo lo que íbamos a hacer y me acuerdo que Franco me miró y me dijo: dígale a Garrigues que amén. Un español ahora tiene un crédito tremendo y el idioma español es un idioma importante, ¿no? Que el mundo es un globo, ¿no? Eso lo decía mucho Kissinger. Nunca hay que olvidar que el mundo es redondo, ¿no? No digo que sea fácil, tendrá que luchar mucho, pero que sepa que el mundo jurídico es un mundo en expansión. No sé quién decía que lo único que hay que hacer es tener miedo al propio miedo, ¿no? Es decir, no se puede vivir con miedo. Yo a mi edad ya conozco a muchas gentes jubiladas, ¿no? Me dicen: pero tú, ¿por qué sigues? Tú. Y digo: porque es que no quiero aburrirme como tú. Es que la creación artística es una auténtica maravilla. Es decir, el crear algo de la nada, ex nihilo. Eso es una maravilla, hacer algo de la nada. Incorporar a la vida humana, aparte de la vida profesional, algo en materia de creación artística es buena para todo, incluso para la vida profesional. Hoy tenemos con nosotros un invitado realmente especial, al que nos hace mucha ilusión tener con nosotros en Pathfinders. La historia del derecho en España no se entiende sin su figura. Es un pionero en la abogacía y bueno, ha venido con nosotros don Antonio Garrigues a hablarnos de sus experiencias, su trayectoria, sus vivencias y creo que va a ser una entrevista realmente inspiradora y vamos a aprender un montón de todo lo que tiene que contarnos. Bienvenido, don Antonio. Encantado de estar con vosotros y encantado de que os dediquéis a este tipo de entrevistas, porque en España, en efecto, hay que conectar la actividad profesional con los valores, ¿no? Y los valores son cosas que parecen simbólicas, pero son muy importantes. Hoy, pues muchas gracias, don Antonio, lo primero por habernos invitado a su despacho. Me encantaría hablar de eso, de lo que acaba de decir, de los valores y demás, pero si quiere vamos a empezar un poco por el principio, un poco su arranque, sus inicios de su historia. ¿Por qué el derecho? Bueno, la verdad es que por seguir una línea familiar. Mi hermano Joaquín estudió Derecho, yo estudié Derecho, pero sobre todo mi tío Joaquín era un gran mercantilista y mi padre también era un importante abogado, ¿no? De modo que en alguna forma lo hice por seguir la línea familiar, no por otro motivo. Tengo entendido que usted jugaba al fútbol y que estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Sí, yo jugaba al fútbol muy bien. Realmente es la única cosa que he hecho muy bien. Jugar al fútbol. La única cosa. La única cosa que he hecho bien es jugar al fútbol. Y siempre he pensado qué hubiera pasado si me hubiera fichado el Atlético de Madrid y hubiera tenido éxito en el fútbol. Porque la vida es así. La vida, decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Si mi padre no hubiera estado cuando me dijo que nada de fichar por el Atlético de Madrid y yo hubiera sido un jugador profesional, pues hubiera tenido otro tipo de vida y otro tipo de experiencia, ¿no? Bueno, quizás no estaríamos hoy aquí, seguramente, ¿no? Seguramente no. Que su trayectoria hubiese sido totalmente diferente y... Así es. Bueno, pues yo creo que nos habría privado de un gran profesional. Y bueno, usted enseguida se especializa en el derecho internacional, ¿verdad? Más que en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, había que hacerlo. En aquella época, en la época joven mía, nuestra obsesión, no solamente la mía, sino de mucha gente, era el internacionalizarnos, el buscar caminos fuera de España. Es que entonces, vosotros, claro, no lo podéis comprender del todo, pero estábamos encerrados, estábamos aislados. Realmente España era una excepción a la regla en Europa. Veníamos de una dictadura, la democracia todavía tenía muchos problemas, ¿no? De modo que, en fin, tuvimos que ir partiendo de bases distintas a nuestros colegas europeos, ¿no? A mí por eso lo primero que se me ocurrió fue el crear un club de abogados europeos
y un club de abogados latinoamericanos, ¿no? Para establecer contacto con otra gente y para conocer lo que estaba pasando en Europa. Y yo creo que esa fue una experiencia muy buena. ¿Usted sentía que a lo mejor hacía falta esa faceta internacional aquí? Quizá alguien, un pionero, ¿no?, que abriese ese camino. Bueno, había gente que lo hacía por resultado, pero nosotros en España realmente éramos un pueblo aislado. Tardamos mucho tiempo en entroncarnos con el mundo europeo y con el mundo americano y el mundo latinoamericano, ¿no? Y todavía tenemos pendiente el conectarnos más con el mundo del Pacífico, ¿no? En el mundo del Pacífico están países como China, como Australia, como Japón, como India, que son países muy, muy importantes, con los que España solamente ahora empieza a tener una relación, digamos, fluida y hasta cierto punto importante. ¿Usted cree que, claro, porque usted empieza también a tener esa visión internacional fruto de que también su madre era americana, ¿no? Entonces eso sí, le había abierto un poco la mente. Sin duda de ningún tipo. Entonces, ¿usted cree que eso le facilitó mucho conocer la cultura americana y conocer...? Hombre, si tu madre es americana, porque usted la idea de conocer América, pues es importante. Mi padre se casó con ella porque mi madre vino acompañando al presidente de la Telefónica americana para hacer un contacto con la Telefónica española, ¿no? Ahí se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 8 hijos y uno de ellos soy yo. ¿Y cómo fue la expansión? Porque cuando usted llega, digamos que el boom de Garrigues de empezar a crecer internacionalmente, de expandirse, fue también gracias a su labor, a ese empuje que usted fue realizando. Insisto, si tu madre es americana, tú vas a América. Si vas a América y eres abogado, vas a visitar despachos de abogados. Vale. Y entonces ves despachos de abogados. Y yo iba con alguna regularidad, más que nada porque teníamos también muchos clientes americanos. Y como es lógico, cuando visitaba a mis colegas americanos, les preguntaba cómo estaban organizados, cómo se organizaban las carreras profesionales, cuánto ganaban. En fin, yo quería saber exactamente cómo funcionaban. ¿Por qué? Porque realmente el mundo jurídico, como otros mundos, han tenido un desarrollo espectacular en el mundo anglosajón. Esa es la verdad. Y por tanto era el mundo más avanzado en este sentido. Y por eso tenía interés en hablar con ellos y hablé con una cantidad tremenda de despachos de abogados americanos, grandes, pequeños, medianos, para enterarme cómo hacían las cosas. Pero eso también hay que verlo, porque uno le puede venir dado una cosa, ¿no? En este caso una firma tradicional española con un buen renombre, y decir, pues yo mantengo este nivel, este estatus, y no hago nada más. Pero usted quiso dar otra vuelta, ¿verdad? O sea, había una oportunidad de... Bueno, insisto, cuando tú vas a un país como América, y luego también fui al Reino Unido, y ves estas firmas de abogados, te das cuenta de que el futuro va por allí, claro, inevitablemente, ¿no? Y porque en España entonces no había un despacho de abogados en el sentido que hay ahora. Antes había un abogado que tenía un pasante y eso era la profesión de la abogacía, ¿no? Y había que cambiar ese camino, ¿no? Y me acuerdo que hablando un día con mi tío Joaquín Garrigues, que ha sido uno de los grandes mercantilistas españoles, me dijo, pues ¿tú qué quieres hacer? ¿Una fábrica? Porque veía que entraba cada vez más gente. Claro. Y digo, no, estoy siguiendo el modelo americano. No creo que le gustara mucho a él, sinceramente. No le convencía. No. Bueno, no le convencía, pero me dejó hacer y... Porque esa es otra. Enseguida usted tomó el mando y estaba ahí de presidente muy joven, ¿no? Tengo entendido. ¿Eso cómo fue? Bastante joven. Sí. ¿Cómo fue? Supongo que fue muy natural, ¿no? Para usted. A lo mejor ni se lo pensó 2 veces, siguió para adelante. Eso es. Como que fuese algo... Sí, señor. Un paso más en la vida. Ya. Bien visto. Tengo entendido que fruto también de todo ese crecimiento, en el extranjero muchas veces pensaban que Garrigues era un impuesto o era una tasa que había en España, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eso me lo dijo... ¿Quién se lo dijo a usted? Henry Ford, cuando vino a establecer su planta en Almusafes, la planta de Ford, que fue una de las inversiones
más importantes que ha tenido España. Porque cuando la gente vio que Ford, todavía vivía Franco, implantaba una firma en España, pues se quedaron realmente impresionados. Después vino a General Motors y después ya empezaron a venir una cantidad de inversión extranjera tremenda, ¿no? Por lo tanto, esa inversión de Ford en Almusafes, la gente debería conocerlo, fue una inversión decisiva para un futuro moderno de España, esa es la verdad. Porque eso generó en todo el mundo una especie de sorpresa realmente tremenda, porque fue una inversión muy importante en un momento, insisto, en que España no era todavía una democracia. Al final fue un visionario, ¿no?, que vio lo que España podía llegar a ser. Él daba por supuesto que España sería una democracia y que, por lo tanto, podríamos hacerlo así. Y me acuerdo que tuvimos una entrevista con Franco. Yo me resistía porque entonces formaba parte ya del tema liberal y me dijo que él no tenía otro remedio que visitar a Franco porque había que hacer una inversión importante y tenía que hablar con el jefe de Estado y entonces fuimos a verle y Henry Ford le explicó, dándole bastante espacio al tema, lo que iba a hacer, cómo iba a cambiar España, todo ese tipo de temas, ¿no? Y usted Franco estaba, se quedó digamos, escuchando. de mediador, Yo estaba, ¿no? Era una visita oficial, digamos, de un inversor en España con el jefe de Estado, ¿no? Y entonces, Henry Ford le explicó todo lo que íbamos a hacer y me acuerdo que Franco me miró y me dijo, dígale a Garrigues que amén. y yo, pues, la pregunta me pareció muy corta y entonces le dije que el general Franco, pues, que estaba encantado con la idea de esta inversión y que iba a ser una cosa muy importante y que yo también pensaba y tal. Total, que me paró y me dijo, yo solamente he dicho amén. Bueno, pues esa es la historia de una inversión realmente importante. Es que cambió de verdad la imagen de España y la historia de España. Lo digo en serio. Fue un antes y un después. Tenerlo en cuenta. No digo que después no se hubiera producido, por descontado, ¿no? Pero que digo que en aquel entonces nadie podía dar crédito a la idea de que una empresa como Ford invirtiera tanto en España cuando España no estaba en Europa y no era un país democrático. Y Henry Ford lo que hizo fue creer en España. Este era Henry Ford II, ¿no?, que le llaman. Porque usted ha vivido momentos históricos y ha estado cerca de esferas de poder bastante importantes y cerca también de personas que han tomado decisiones completamente decisivas, ¿verdad? Así es. Ahí tengo varios. Mi relación con Henry Kissinger, que fue una persona muy importante, con David Rockefeller, con mucha gente. Eso también vino con el contacto con una comisión, que vosotros no sé si os acordáis, la Comisión Trilateral, que fue una comisión con gente de muchas áreas y de muchos sectores, ¿no? Y la verdad es que, insisto, fue clave para la modernización de España. A lo largo de estos años usted ha cosechado también grandes éxitos, ha conseguido grandes cosas, pero también ha tenido en algún momento, digamos, miedo o hacia situaciones que dice, ¿y si esto no sale? ¿O si esto fracaso? ¿Cómo ha gestionado esas situaciones? Primero he tenido eso y he tenido grandes fracasos. Por ejemplo, en la vida política, que yo quise meterme en la vida política, hablé con Miquel Roca, hicimos entre los dos una operación que se llamaba Operación Roca o Operación Reformista, y la verdad es que fue un fracaso absoluto, vamos. Y, bueno, un fracaso absoluto. Yo creo que no nos votó ni la familia nuestra, vamos. ¿Y no ha vuelto a la política de esa manera? Ni... A mí de vez en cuando se me acerca alguien y dice, bueno, pues yo le voté a usted en aquella ocasión. Y dije, fuiste tú. Fuiste tú. ¿Y qué le diría a usted si tuviese ahora la oportunidad de dar una conferencia a los jóvenes, por ejemplo, pues que se van a enfrentar a un paso y tienen ese miedo al
qué puede pasar, ese fracaso, ¿no? Usted que ha vivido esto, ¿qué le diría? Lo primero, que el miedo es algo que... No sé quién decía que lo único que hay que hacer es tener miedo al propio miedo, ¿no? Es decir, no se puede vivir con miedo. Es decir, que no tengan el menor miedo a nada. Que con esfuerzo y con un mínimo de inteligencia y un mínimo de instinto, su capacidad de acción es muy grande y que pueden hacer una cantidad de cosas realmente maravillosas en todos los terrenos, en los terrenos culturales, en el terreno político, en todos, absolutamente en todos, ¿no? Y que tengan la más absoluta sensación de confortabilidad, de que están en un país que merece la pena, que pueden aportar a ese país muchas cosas y que pueden hacer muchísimas cosas aquí, pero también en todo el mundo. La idea de que solamente pueden trabajar en España, a mí me parece que es un error profundo. Un español ahora tiene un crédito tremendo y el idioma español es un idioma importante, ¿no? Y por lo tanto puede trabajar en la India, puede trabajar en China, en Japón, en Rusia. Que tengan la sensación de que antes tenía aquí un globo, ahora me lo han quitado, pero... Hemos sido nosotros. No, déjalo. Que el mundo es un globo, ¿no? Eso lo decía mucho Kissinger. Nunca hay que olvidar que el mundo es redondo, ¿no? Hay gente que todavía piensa que el mundo es plano, ¿no? El mundo es redondo, ¿no? Y que se puede ir a todo el mundo. Se puede ir a todo el mundo. Y se debe ir a todo el mundo. Y los jóvenes, sobre todo, tenéis esa obligación. Y cada generación tiene su propia exigencia, ¿no? Y yo creo que la nuestra pues hizo una tarea positiva y vosotros tendréis que hacer otras tareas, ¿no? Vosotros vais a vivir la vida digital y la vida tecnológica y por lo tanto tendréis que ser digitales y tecnólogos, inevitablemente. Por ahí va el mundo. Y un joven que renuncia a eso, pues renuncia al futuro. Pura y simplemente renuncia al futuro. O ser digital y tecnólogo o no. Es ser un joven analógico, mal futuro. Yo estoy de acuerdo con usted con esa visión de que hay que un poco actualizarse y tal, y de hecho este podcast mismo es un poco ese intento, ¿no?, de acercarse a es un trabajo así como más digital, ¿no?, por decirlo de alguna manera así rápida. Pero ¿no cree usted que también podemos encontrar en lo tradicional, en el pasado, un poco en lo analógico, cosas que a lo mejor precisamente unidas a lo digital, pues que pueden ser todavía más interesantes, ¿no?, que solo enfocarnos en un mundo digital? Pero vamos a un mundo digital, eso tenemos que aceptarlo y los jóvenes tenéis que aceptarlo y lo aceptáis, es que vamos a un mundo digital y por lo tanto vosotros tenéis la obligación de ser expertos en digitalización y expertos en tecnología. Vosotros vais a ese mundo, lo queráis o no lo queráis. Que habrá parte de la cultura antigua que permanezca y que sea bonita, puede ser, pero es un sentimiento estético más que un sentimiento pragmático, ¿no? Mi consejo al joven es que se haga tecnólogo, que se haga digital, que sepa que el mundo digital es el mundo que viene y que por lo tanto pues que tenga que tener en ese aspecto no solamente un conocimiento, sino una cierta excelencia. El otro día teníamos una entrevista con una persona del sector del lujo y nos contaba que está viendo una vuelta hacia el interés por la artesanía y que cada vez está viendo más interés por piezas artesanales, invertir en personas que saben con sus manos construir cosas, porque también es diferenciador en un mundo también tan tecnológico. Pues dices, oye, personas que son capaces de con sus manos crear algo, bien sea pintura, bien sea escultura, bien sea lo que sea, pero como que dentro del sector del lujo, por lo visto, está creciendo mucho. Si eres un buen artesano, sí. Pero también, claro, tienes que ser un buen artesano, y tienes que hacerlo bien, ¿no? Como todo en la vida. Hombre, quien nos haya dicho eso es porque él lo ha vivido y él lo ha hecho, ¿no? Y en efecto hay que respetarle, ¿no? Pero digamos que el mundo de la artesanía es un mundo difícil en el sentido de mantenerlo
a ultranza, ¿no? Yo no veo mucho futuro por ahí. Es como mucho más complicado, tiene usted toda la razón, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde vamos, ¿verdad? O sea, pero, por ejemplo, usted también escribe obras de teatro, ¿verdad? Y mucha gente. Y mucha gente. Lo hace. Todo el mundo hace cosas, además de su propio trabajo, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que no haga nada más que su propio trabajo? No. ¿Tú, por ejemplo, haces algo o no? Sí, claro. ¿Escribes? Sí. ¿Lees? Sí. ¿Pintas? No. Eso no. Pues, pero bueno, pero usted lo hace con una implicación muy, muy grande, que luego organiza usted de teatros y en su casa, ¿verdad? Y o sea, es una afición muy, muy interesante. Es que hay que hacer cosas en la vida. Claro, yo a donde iba es que ese tipo de cosas no se tienen que perder, ¿verdad? El teatro, ¿no? El representar una obra, ¿no? Y parece que cada vez pues vamos más a las pantallas. Mira que me encanta el cine, ¿eh? Pero, joder, qué pena que el representar una obra de teatro... Pero el teatro está teniendo un desarrollo espectacular, ¿eh? En España, por ejemplo, es algo espectacular. Es verdad que en España tenemos posiblemente dos de los mejores actores, vamos, la mejor actriz y el mejor actor, no quiero decir del mundo, pero en fin, acabaré diciéndolo, ¿no? Que son José Luis Gómez y Núria Esper, que son dos personajes absolutamente fuera de serie, ¿no? Y realmente cuando ves ese tipo de calidad y de excelencia, te quedas realmente maravillado, ¿no? Como una persona haciendo teatro puede transmitir tal cantidad de sensaciones y de sentimientos, realmente es un espectáculo. Ver buen teatro, y en España se puede ver muy buen teatro, es una cosa maravillosa. Del mismo modo que es cierto que hay mucha gente que hace muchas cosas más allá de su trabajo, pero también es cierto que a lo mejor, por ejemplo, hay veces que uno está en la universidad y se centra únicamente en los estudios, entonces y llama la atención, ¿no? Esa curiosidad hacia el teatro, la poesía, cómo usted ha ido compaginando ambas, digamos, profesiones, ¿no? Porque eso es más personal, es una inquietud personal suya, pero cómo ha compaginado su faceta de abogado con su faceta más humanista. Pues sí, hay tiempo para todo, sí. El sábado y el domingo tienen una cantidad de horas tremendas, ¿eh? Yo lo que le digo a los jóvenes es que tenéis que utilizar el sábado y el domingo. No es que quiera negarme méritos ni a parecer como una persona humilde, es que lo que insisto es que se puede hacer de todo, es que se puede hacer de todo, que los jóvenes tienen que entender que se puede hacer de todo y que es bueno intentarlo todo. Es bueno intentar el teatro, es bueno intentar pintar. Es que leía un libro de Stephen Zweig sobre el misterio de la creación artística. Es que la creación artística es una auténtica maravilla, es decir, el crear algo es algo realmente maravilloso, ¿no? El crear algo de la nada, ex nihilo. Eso es una maravilla, hacer algo de la nada, algo es estupendo. Y yo se lo digo a todo el mundo que lo intente. El problema en España es que solamente si lo haces bien, si no lo haces bien, inmediatamente viene algo a decirle, oye, mira, no vales para esto, déjalo. Al contrario, es decir, tienes que decirle, síguelo intentando, sigue haciendo cosas que merezcan la pena, ¿no? Y yo creo que incorporar a la vida humana, aparte de la vida profesional, algo en materia de creación artística es buena para todo, incluso para la vida profesional. De verdad, lo digo en serio. Incluso para la vida profesional. Porque al final también le hace desarrollar la creatividad, ¿no? También... Sin duda. Y usted, que siempre se preocupa un poco por temas de la tecnología y, bueno, un poco como ahora es que estamos hablando de la digitalización, el tema de la inteligencia artificial dentro de este marco que estamos hablando de la creación artística, ¿usted cómo lo ve y cómo lo encaja? Pues estoy escribiendo un artículo que se llama La inteligente inteligencia artificial, es decir, el cómo tenemos que aceptar el hecho de que la inteligencia artificial va a venir, de que puede incluso equipararse o superar a la propia inteligencia humana y que, por lo tanto, es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Es decir, la inteligencia artificial ya figura prácticamente en todos los debates, en todos los estudios. La inteligencia artificial está ahí para siempre. Y por lo tanto, pues tendremos que tenerla en cuenta. Yo en eso
aunque la gente tenga miedo, y aunque haya habido muchos autores importantes que dicen que la inteligencia artificial puede ser el fin de la humanidad y ese tipo de temas, yo no lo creo. Yo creo que el ser humano es muy listo y que sabrá incorporar ese tema a su vida normal y corriente y tendrá que tener un lugar para ocuparse de esos temas. Porque es que, insisto, fuera de la inteligencia artificial va a haber muy pocas cosas. Y la inteligencia artificial es un tema que tenemos todos que estudiar a fondo. Yo leía hace poco una frase que me llamó la atención y me gustaba, y decía, no te va a sustituir, porque claro, hay mucho miedo, como usted dice, por si te va a sustituir, y dice, no te va a sustituir una inteligencia artificial, quien te va a sustituir es alguien que sepa utilizar esa inteligencia artificial y lo sepa incorporar a su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es un error darle la espalda a todo este cambio y no cogerlo, porque otro sí que lo va a coger. Un error absoluto. Y te quedas atrás, al final, yo creo. Tienes toda la razón. Entonces, aquí ustedes en el despacho lo han incorporado, ¿de qué manera lo han ido incorporando en Garrigues? Bueno, sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, la estudiamos, le damos la importancia que tiene, valoramos el posible impacto que puede tener en un despacho. Hay algunos abogados que están preocupados por ese tema porque piensan que les va a sustituir ese tipo de temas, ¿no? Yo siempre pienso que el ser humano acabará descubriendo que no le va a sustituir nadie, que hay algo por ejemplo, en la mente humana, el cerebro, que es el instinto, el saber adaptarse a las circunstancias, que nos va a hacer sobrevivir a todos, ¿no? Es decir, el pensar que vamos a un mundo puro y exclusivamente tecnológico, digital, es inútil. Al mismo tiempo, el no tener en cuenta que vamos hacia ese mundo me parece también un riesgo importante. Así es. Sí, sí, sí. La verdad es que me parece una visión como muy interesante, sobre todo de cara a uno mismo, ¿no? En plan, para pues tener el valor de seguir adelante y de saber, pues como decía Nacho, saber adaptarse y, bueno, como decía usted, y decir, oye, voy a usar esta herramienta, ¿no? Que al final eso es lo que es. Pero sí que es verdad que a nivel sociológico, ¿no? Hombre, sí que cabe la preocupación, ¿no? Esto puede, porque claro, no todos somos iguales. Quizá aquí pues nos vemos como suficientemente responsables y suficientemente provistos de inteligencia como para adaptarnos. Pero a lo mejor a un nivel más global, a un nivel más la sociedad, pues quizá cabe preguntarse, ¿creará problemas esto? Sí, creará problemas, como los ha creado a lo largo de la historia, y el ser humano se ha ido adaptando a las circunstancias y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pensar que el mundo no va a cambiar es imposible, vamos a estar cambiando permanentemente. El cambio es el motor del progreso y por lo tanto todo progreso implica un avance hacia la complejidad y hacia el cambio. Así progresa la humanidad, por lo tanto pues habrá que aceptarlo. Y los jóvenes que no acepten eso es que no son jóvenes, son otra cosa. Sí. Son más viejos que Matusalén. Es que en eso tienen que darse cuenta de que es que el tener miedo a los cambios es en sí mismo una actitud nefasta. Hay que admirar los cambios, hay que valorarlos, hay que gozar los cambios. ¿Qué es lo que estamos haciendo, de hecho? Lo que pasa es que no lo queremos aceptar, pero es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo vosotros los jóvenes no tenéis otro remedio que aceptar que el cambio es para vosotros la situación más favorable para poder desarrollar vuestras facultades. Los viejos ya no podemos cambiar demasiado, pero vosotros sí tenéis esa obligación. A mí me gustaría que los jóvenes españoles hablaran más con los jóvenes anglosajones y con los jóvenes europeos, y que hubiera mucha más. ¿En qué tipo de...? ¿Vosotros estáis en alguna asociación europea o habláis conocéis lo que piensan los jóvenes europeos de vuestra edad o no? Yo poco, la verdad. Yo tampoco, o sea, no tengo mucho contacto. Pues tenéis que hacerlo. Y además sería bueno. Y no sé, pues, oye, igual que habéis creado este tipo de podcast, pues crear un grupo, ¿no? Yo en mi época hice el Club de Abogados Europeos, justamente por eso, por pensar en que había que tener ese tipo de contactos. Y fue maravilloso porque
de pronto nos reuníamos y nos dábamos cuenta de que todos los bufetes de abogados teníamos más o menos los mismos problemas, ¿no? Más o menos los mismos problemas. Y que había, por lo tanto, que intercambiar opiniones y valorar una serie de cosas y otras. Y mi consejo a vosotros es que estéis muy en contacto con la juventud europea y sobre todo con la juventud anglosajona. Y que es que el mundo anglosajón va a mandar. Bueno, ya manda mucho, pero va a mandar, ¿no? Aún más. Y yo creo que va a mandar aún más. ¿Por qué? Pues porque el mundo anglosajón tiene una ventaja, y es que son dos países fundamentalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? En cambio, Europa está tan dividida. Cada país europeo quiere tener sus propias normas y reglas. Y claro, eso es muy difícil, ¿no? Porque en estos momentos el mundo está luchando entre China y Estados Unidos. Hay una lucha tremenda. China se está convirtiendo en una potencia tecnológica muy seria, que en Estados Unidos lo valoran y se dan cuenta de que el debate no es solamente económico, es un debate de superioridad tecnológica y que China está dando unos pasos y unos avances tremendos. Ahora parece ser que China tiene problemas de crecimiento económico y de sostenibilidad. Y además China al final va a tener un problema, y es que sin democracia no hay futuro. Y en China en estos momentos hay cierta democracia, pero no es una democracia completa. Y por lo tanto pues tendrá que abrirse. Y cuando una democracia se abre, pues plantea problemas también, porque claro, no es lo mismo un país dictatorial en donde una persona manda que un país en donde hay muchas fuerzas y una sociedad civil que influye, ¿no? Y bueno, usted ha mencionado al principio que dentro del mundo de las relaciones internacionales hay un gran filón, por decirlo de alguna manera, dentro del Pacífico, ¿verdad? O sea, en ese lado. Y un poco por llevarlo al terreno de los jóvenes, del futuro y tal, ¿cómo podemos aprovechar eso? Bueno, primero mirando hacia allá. Es decir, sabiendo que además del eje atlántico y además del eje latinoamericano, hay un eje del Pacífico. Y que hay países pues como India, que es el país más poblado del mundo, como China, como Japón, como Australia, en donde hay un futuro realmente tremendo y que hay que tener mucho más. Pero eso lo critico a los jóvenes y también al mundo empresarial. El mundo empresarial está mucho más tranquilo y mucho más confortable dentro del mundo europeo y el mundo latinoamericano y el mundo americano que en el mundo del Pacífico. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, no hay otro remedio, vamos. Quizá conectamos más culturalmente, ¿no? Conectamos más culturalmente, pero hay que aceptar todas las culturas. Y yo siempre digo que es fascinante, por ejemplo, cuando uno entra en la cultura japonesa, o en la cultura china, o en la cultura india, hay que ver qué maravilla de escritores, de creadores. ¿A usted por qué le gusta tanto la cultura japonesa? Me gusta primero porque he ido mucho, hemos tenido muchos clientes japoneses. Conozco bien Japón, he ido, pues, no sé, unas 40 o 50 veces. ¿40 o 50? Sí. Bueno, voy a cumplir 90 años. Ya, pero que son muchas veces, que a lo mejor es lo típico que una persona va 1 o 2 veces en su vida a Japón, pero... He ido muchas veces. 40 o 50. Conozco bien el país, me encanta. Tokio es una ciudad absolutamente fascinante. Osaka también es una maravilla, en fin, eso es estupendo. Y conocer otras culturas, yo os aseguro que es de las cosas más enriquecedoras que hay, ¿no? El ver cómo otras personas piensan de otra manera y tienen otra cultura, otra cultura. Una cultura del trabajo, una cultura de la relación humana, tienen otras culturas. Que le iba a preguntar precisamente qué podríamos importar de esas culturas asiáticas o japonesas. Cada uno en donde más le interese y más la traiga, ¿no? Pero el conocer otras culturas lo que hace es enriquecer la propia, ¿no? Te das cuenta de cómo valoran ellos pues la relación individual, por ejemplo. En el mundo europeo hay una cultura más del individualismo. En las culturas del Pacífico hay más sentido de la colectividad. La colectividad es un valor muy importante, cosa que en el mundo europeo no lo tenemos en cuenta, eso es la verdad. Somos muy individualistas, ¿no? Esas culturas se están acercando, inevitablemente, se están acercando. Pero bueno, aún así, pues
son culturas distintas. Antes mencionaba usted, cambiando un poco de tema, la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Es admirable verle porque cuando entramos aquí nos decía antes de la entrevista, bueno, yo es que vengo aquí todos los días porque si no vengo, ¿qué voy a hacer, no? Tengo que trabajar y que hay que trabajar el músculo del cerebro, ¿no? ¿Por qué cree usted que es tan importante, incluso más que lo físico? Porque he visto a muchos, yo a mi edad ya conozco a muchas gentes jubiladas, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos me dicen, pero tú, ¿por qué sigues? Tú. Y digo, porque es que no quiero aburrirme como tú. Es que si no... Joder. ¿Pero se lo dice así? Sí, yo hablo. Yo digo que el problema mayor del mundo es el aburrimiento. Como te aburras, estás absolutamente perdido, ¿no? Y he visto a mucha gente que cuando se jubila conecta la idea de no trabajar con la felicidad. Y claro, es justamente lo contrario. El trabajo es lo que da felicidad. No digo el trabajo duro y puro, pero cualquier tipo de trabajo, el que sea. Pero es que, chicos, yo... El trabajo bien hecho también, ¿no? El trabajo bien hecho por descontado, o intentarlo, no se puede ser. Pero digo que no, es que, insisto, no hay derecho a jubilarse. Ese derecho no existe. Tenemos otros. Tenemos derecho a cambiar de trabajo, tenemos derecho a buscar otros trabajos, pero el derecho a jubilarte, insisto, conectar la jubilación con felicidad es el peor error que una persona puede cometer. El peor error. Sí, don Antonio Garrigues nos dice que no hay derecho a algo que nos deberíamos... Me lo creo. No. Pero que... me puedo equivocar también, tengo que hacerme un caso relativo. Sí, pero en este ámbito. Quizá cambiar de actividad, ¿no? No a lo mejor usted tiene más tiempo ahora para toda su inquietud por la poesía, toda su inquietud por el teatro, para dedicarle más tiempo, ¿no? Ahora me estoy dedicando a un tema muy bonito y muy importante, que es la investigación jurídica. El derecho es una ciencia y por tanto requiere investigación, ¿no? Y estamos estudiando temas como los neuroderechos, el derecho a no ser engañado, la creación de nuevas actitudes frente al mundo jurídico, investigando qué es lo que puede hacer la abogacía y qué puede hacer un hombre del derecho en estos momentos, ¿no? Y ese campo de investigación es un campo realmente enorme. ¿Y ha cogido el gusto a la investigación del derecho ahora o siempre le ha traído? No, siempre he tenido interés en el mundo del derecho. Pero más que nada también porque he ido a muchas relaciones internacionales con abogados y esas cosas, en donde, como es lógico, pues esos temas que estamos hablando con vosotros, pues hablaban de una manera, pues cómo está evolucionando la abogacía en Brasil o en el propio Estados Unidos o en Canadá, que es un país realmente riquísimo en generar culturas, en mi opinión, muy limpias y muy buenas, ¿no? Relativo también habrá mucha gente que escuche este episodio fruto de ver a don Antonio Garrigues. ¿Qué le diría usted a una persona que se puede estar planteando la abogacía? Una persona que dice, quiero ejercer el derecho. ¿Qué mensaje tendría para una persona joven que va a empezar su andadura universitaria? Que merece la pena, que el mundo al que vamos es un mundo donde el derecho tiene que cumplir un papel muy importante, que cada vez va a haber más problemas jurídicos en las relaciones humanas, en las relaciones económicas y en las relaciones empresariales, y que por lo tanto que no tengan la menor duda de que va a un mundo muy fértil en donde podrá buscar clientes y tener una clientela seria. No digo que sea fácil, tendrá que luchar mucho, pero que sepa que el mundo jurídico es un mundo en expansión. ¿Por qué? Pues porque cada vez más los temas jurídicos están, por ejemplo, afectando a las decisiones empresariales. Hace mucho tiempo una empresa no contaba para nada con un asesor jurídico. Ahora una empresa, o si va a tomar una decisión, tiene que tener en cuenta la opinión que le digas a su abogado interno y que le digas si eso merece la pena, si puede hacerlo o si tiene riesgos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema. El mundo jurídico está en expansión y va a estar en continua expansión. Y cada vez va a ser más complejo.
y cada vez va a ser más difícil de dominar, ¿no? Y que por lo tanto que sepa que hay un área de trabajo llena de interés, llena también de dificultad y de complejidad, pero llena de futuro, llena de porvenir, que dé por seguro que eso es así. Y yo creo que esto se aplica un poco a todas las profesiones, ¿no? Porque en la medicina también hay una revolución ahora tremenda en cuanto a tipos de tratamiento y temas de psicología. Y en la ingeniería me imagino que lo mismo, y en la arquitectura también. Yo creo que... Pero todo consiste en aceptar la idea de que todo está cambiando y que uno lo que tiene que hacer es no tener miedo al cambio, aceptarse y ver por dónde va. Tener instinto, oler qué está pasando. Ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en España ahora? ¿Qué está pasando? ¿Y qué lectura así brevemente usted saca? Pues yo, por ejemplo, en España, la gente tiende generalmente al pesimismo y cree que España pues, no es uno de los países más florecientes del mundo ni nada por el estilo. Y yo creo que España en estos momentos está creciendo más que todo el promedio europeo, claramente. España está teniendo mucha capacidad e influencia política en todo el mundo y que por lo tanto pues que no tenemos el derecho al pesimismo que en España se ejerce casi siempre con acotaciones de superioridad. En España parece que ser pesimista es lo adecuado, ¿no? Y yo lo que digo es que es una cosa estúpida. Lo importante en la vida es ser optimista. Eso. Y uno, a quien le gusta, son la gente optimista. La gente pesimista es que es una lata realmente, tremendamente. Es complicado a veces de llevar esas relaciones, ¿no? Es que son pesados realmente. Son realmente pesados. Los pesimistas, qué horror. ¿Cómo es la gestión también de un despacho tan grande con tantas personas y ya que está por todo el mundo y que ya se ha ido nutriendo también de culturas de todo el mundo? Entonces, ¿cómo se hace esa gestión de tanta gente? Pues no es tan difícil. Primero porque en una profesión pues los valores son muy comunes. Es decir, lo que pasa en España, en el mundo profesional, pues pasa igual en Francia y pasa igual en Alemania y también incluso en Estados Unidos, ¿no? Hay una diferencia entre cultura anglosajona y cultura europea, pero a pesar de todo, en el mundo jurídico, pues los problemas son muy parecidos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es darlo por seguro, que no... ¿En algún momento a lo largo de su carrera profesional le venía el recuerdo de ese momento en el que pudo ser futbolista y mirarlo con... ¿realmente ese era el camino que me hubiese gustado? O luego ya, una vez estaba dentro del derecho, disfrutaba, amaba el derecho? Hombre, lo que pasa es que ganaba dinero, que también era necesario en aquel entonces, ¿sí? Usted estaba satisfecho, quizás, ¿no? Con lo que tenía en ese momento, por lo menos... Yo estaba satisfecho, sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí, me gustaba. Veía el crecimiento, veía la relación internacional, lo pasaba bien. Y lo sigo pasando bien, vamos, no... Eso es. Claro, no miraba hacia atrás, ¿no? Siempre... Es que no hay que mirar hacia atrás, es que mirar hacia atrás, realmente... ¿Qué le pasó al que miraba hacia atrás en la Biblia? Se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Sí. No hay que mirar para atrás, nunca. Bueno, eso a los jóvenes hay que decirlo. Vamos, no des la espalda a nada. Ten mucho cuidado con dar la espalda, que es un peligro público. Mirar para adelante y mirar con optimismo. De verdad es que el pesimismo es una lata, que no... Es que en España, además, insisto, yo cada día que veo un pesimista lo confunde con que es una forma de ser serio. Digo, no, es una forma de ser necio. Ser pesimista es una forma de ser necio. Es una forma de autolimitarte. Es decir, hay gente que tiene el complejo del Titanic y se va a hundir porque se va a acabar hundiendo, porque le entra tal... Vosotros jóvenes también conoceréis jóvenes pesimistas, jóvenes que no ven futuro, que no ven... Y por eso lo que tenéis que hacer, yo creo, y lo que estáis haciendo, es intentar aportar pues granos de esperanza, de conocimiento, de posibilidades, de oportunidades. Eso es lo que creo que tenéis que hacer. Hacer ver a la gente que todo es posible, que de verdad todo es posible, que no hay que mirar para atrás, que realmente las posibilidades de
joven español en estos momentos en todo el mundo son absolutamente increíbles. Realmente, insisto, y además os lo aseguro, que en cualquier sitio del mundo un abogado español puede cumplir un papel importante y que les encantaría. Yo creo que deja aquí un mensaje importante y bonito y esperanzador para todos los oyentes del podcast. Y bueno, quizá podemos proceder a las preguntas del programa. Sí, ¿no? justo. Genial. Pues tenemos 3 preguntas que queremos hacerles, se las hacemos a los invitados. Venga. Y bueno, si quieres empieza, Rafa. Sí. Bueno, es una pregunta que tampoco quieren, no se complique mucho. Si usted ahora mismo estuviese con su yo de joven, es una doble pregunta. La primera, ¿estaría usted satisfecho en quién se ha convertido? Y la segunda, ¿qué le diría? Pues estoy satisfecho, ¿no? ¿Qué le diría? Tú no estés satisfecho nunca. Tú ponte en marcha y podrás decir que estás satisfecho cuando hayas trabajado mucho y hayas hecho muchas cosas, pero estar satisfecho es complicado. Yo lo que pasa es que ya cumplí 90 años y cuando se cumplen 90 años, pues claro, me pregunto a mí qué me queda de vida. Pues unos pocos años, pero no muchos, pocos. Bueno, y la siguiente pregunta que queremos hacerle es, claro, imagínese que usted ahora tiene la ocasión de encontrarse en el ascensor, aquí cuando viene a la oficina, con una persona joven y que le pregunta, don Antonio, ¿yo cómo puedo encontrar mi pasión profesional? Y lo tiene que hacer pues en ese trayecto de ascensor, ¿no? No tiene tiempo para una conversación más larga. ¿Qué consejo le daría? Pues que en efecto a todo en la vida hay que echarle pasión, y al mundo de la abogacía también hay que echarle pasión, y pasión profesional. Y entonces yo le aconsejaría primero que conociera el mundo profesional de la abogacía a fondo, que supiera cuáles son los retos, las oportunidades y todo. En fin, eso es lo que le pediría, ¿no? Vale. Y además le hablaría también del tema de que yo te digo esto porque estoy en esta época, pero las cosas van a seguir cambiando. Por lo tanto, tú tendrás que oler y saber qué es lo que tienes que hacer. Vale, muy bien. Pues nada, don Antonio, le agradecemos este tiempo y todo le lo agradecemos... contrario. Me encanta hablar con vosotros. Vosotros tenéis que poneros a pensar también que este podcast tiene una influencia determinada y que merece la pena que lo cuidéis en todos sus detalles también, porque al final la gente valora también la calidad se percibe, un cierto ¿verdad? estilo, sí, y se percibe, ¿no? Que os autocritiquéis y que penséis también un poco. A mí me ha gustado lo que he leído sobre lo que queréis hacer, ¿no? Pero que en eso vuestro nivel de exigencia cada vez sea mayor. Estupendo, pues muchas se lo agradecemos gracias. y... Suerte. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, don Antonio.